Reciban un cordial saludo y sean bienvenidos a este video explicativo de algunas de las opciones que tienen que ver con nutrición y alimentación dentro del software ganadero. Inicialmente describiremos la ruta de cómo podemos llegar a estas simulaciones que tienen que ver con el cálculo de las dietas. Entonces, la primera ruta para llegar a los modelos de alimentación es entrando desde el menú de simulación y dentro de él escogiendo la opción de alimentación. Acá tendremos disponibles entonces las opciones con las que queramos trabajar. La segunda forma es entrar desde el módulo de gerencia y escoger dentro de él la opción de alimentación también, y llegaremos a la misma pantalla de menú. Finalmente es posible tener acceso a estas opciones seleccionando el icono de alimentación desde la barra y llegar al menú en el que tenemos las diferentes opciones que se pueden explorar en alimentación. Es importante tener en cuenta que la base de la alimentación de los bovinos evidentemente son los forrajes, y dentro de todos los modelos pues se va a requerir la composición aproximada o exacta del forraje dependiendo de dónde venga. Usted puede digitarla directamente desde un bromatológico que haya decidido mandar a hacer en un laboratorio, o también puede utilizar los datos provenientes de los análisis hechos con el dron. Para poder cargar los datos desde los análisis hechos con el dron, previamente usted debe ingresar a la opción de dron, debe buscar la imagen sobre la cual quiere trabajar, vamos a escoger esta en este caso, decirle qué tipo de pasto es el que está trabajando, qué porcentaje de la pradera representa esa especie forrajera en particular. Para este caso vamos a decirle que el 100%, no tenemos mezclas, y debemos mencionar si se trata de un área que se fertiliza o no se fertiliza. En este caso vamos a decirle que sí, y que la fertilización no es tan alta, es una fertilización media. Damos siguiente y damos el botón para que el programa analice la imagen. Una vez analizada la imagen, entonces damos aceptar y finalizar. Podemos ir, y si vemos en este caso son los potreros que se han venido utilizando y los potreros para los que vienen los animales. Entonces, para poder establecer la composición aproximada del forraje, debemos seleccionar un área que nos represente, o incluso toda el área de una pradera. Por ejemplo, podemos seleccionar todo esto y le decimos que nos haga los análisis correspondientes, por ejemplo, a proteína. Entonces vamos a tener acá los resultados de la energía metabolizable, de las fibras, la proteína que tiene ese pasto. Y entonces, para poderlos tener disponibles en la memoria y que él los vaya llenando automáticamente, debemos dar clic en el botón guardar datos para el análisis en el software ganadero SG. Una vez guardados esos resultados, ya podemos tenerlos para trabajar en cada uno de los modelos. Cerramos y regresamos a nuestro menú de alimentación para las opciones que queramos trabajar. El modelo de requerimientos y balance de la ración para animales de levante o en crecimiento se basa fundamentalmente en suministrar algunas de las características de los animales para tratar de establecer los requerimientos de los mismos. Entonces, inicialmente debemos determinar si se trata de un novillo, de una novilla o de toretes o toros. Para este caso vamos a escoger los novillos. Posteriormente debemos definir el peso de los animales que vamos a trabajar. Vamos a dar en este momento 350 kilogramos y determinar la ganancia de peso que querríamos tener en ellos. Vamos a decir que queremos tener 800 gramos por animal día en promedio. Posteriormente debemos definir si se trata de balancear la dieta de un individuo o un lote muy parejo con muy poquitica variación, o si se trata de un grupo de animales. Como normalmente el engorde se realiza en grupos de animales que no necesariamente son tan parejos, entonces vamos a definir como grupo.
Con estos datos, el programa inmediatamente calcula los requerimientos nutricionales pertinentes a los animales. Inicialmente la capacidad de ingesta de materia seca, que para este caso es de 8.98 kilogramos. El requerimiento total de agua de 42 litros por animal por día. La energía metabolizable total por animal de 69.96 megajulios de energía metabolizable por día. La proteína total, que será de 0.78 kilogramos por animal por día. 27.9 gramos de calcio y 17.86 gramos de fósforo. Si se tratara de manejar una ración totalmente mezclada o un solo alimento que contuviera todos los nutrientes dentro de los 8.98 kilogramos de materia seca que es capaz de ingerir el animal, pues la concentración de nutrientes debería ser esta que vemos acá. Básicamente debería tener 7.79 megajulios de energía metabolizable por kilo de materia seca, 8.69% de proteína, 0.31% de calcio y 0.20% de fósforo en la ración. Con estos datos, entonces podemos pasar a tratar de balancear una dieta utilizando un forraje y o materias primas adicionales en caso de que lo requiramos. Inicialmente, y como se mencionó anteriormente, lo primero que debemos definir son los datos pertinentes al forraje que vamos a manejar. En este caso, podemos traer del dron los datos que habíamos grabado y podemos completar, editar, cambiar. Vamos a decirle que se trata de una braquiaria decumbens que tiene una materia seca aproximadamente del 25%. Dejamos la misma energía metabolizable que nos había reportado el dron, dejamos la misma proteína cruda y vamos a incorporar los datos pertinentes al calcio, 0.25%, y al fósforo, 0.12%. En algunos casos podemos incluir los minerales directamente desde el dron si hacemos estos cálculos para estos minerales. La capacidad de ingesta de materia seca, entonces tenemos 8.98. Teniendo en cuenta la capacidad de ingesta de materia seca y la humedad del forraje, que en este caso es del 75%, pues básicamente podemos mirar realmente qué es lo que van a necesitar los animales. Si bien es cierto que el requerimiento de agua es de 42 litros, una buena cantidad de esta agua la van a ingerir directamente con el forraje, por tanto no van a necesitar sino 8.95 litros de agua por animal día en los bebederos. Con estos datos, entonces podemos ver que los 8.98 kilogramos de materia seca son aportados por el forraje, y dada la composición del forraje y comparado con los requerimientos, los aportes son más bajos en todos los casos, tanto para energía metabolizable como para proteína, calcio y fósforo. Es decir, de los 69.96 megajulios que requiere el animal, el forraje solamente aporta 58, y por tanto con esta ingesta quedan faltando 11.95 megajulios por animal por día y no podríamos obtener las ganancias de peso que deseamos. Entonces podemos empezar a tratar de balancear algún suplemento adicional. Vamos a decirle, por ejemplo, que quisiéramos manejar 2.5 kilos de suplemento por animal. Importante tener en cuenta que nunca debemos manejar cantidades de suplemento superiores al 40% de la capacidad total de ingesta de materia seca de los animales por temas de deficiencia de fibra en la dieta que podrían generar problemas digestivos. Entonces, hay varias maneras en las cuales podemos empezar a ingresar las materias primas. La primera de ellas es digitando directamente desde el editor, o también podemos cargarlo desde una base de datos que podemos tener disponible. En el programa tenemos entonces, por ejemplo, aceites, alguna composición de esto, y tenemos muchas materias primas, las que más frecuentemente se utilizan, con las composiciones aproximadas. Vamos a desbloquear esta y vamos solamente a seleccionar aceites, por ejemplo. Entonces yo puedo decirle que voy a utilizar aceites y vamos a utilizar una cantidad que en el momento voy a decir que son 200 kilogramos. Voy a tratar de preparar una tonelada. Puedo dejar la materia seca en el 100%, realmente muchas veces no es tan importante. Decimos que tiene 30 megajulios de energía metabolizable, no tiene proteína, no tiene calcio, no tiene fósforo, y el costo aproximado por kilo pudiera ser de 2.000 pesos colombianos hoy. Entonces tendríamos acá ya lista la primera materia prima. Claro,
los 2.5 kilogramos en este momento estarían siendo aportados básicamente en aceite. Entonces tendríamos un exceso de energía, déficit de proteína y se profundizan los déficits de calcio y fósforo. Entonces la idea es que podamos editar algunos de las materias primas directamente. Podemos entonces, por ejemplo, incluir granos de destilería, que comúnmente se conocen como DDGs, y de estos vamos a decir que podemos incluir unos 400 kilogramos para una tonelada. También vamos a poner 100% de materia seca y decimos que estos tienen 30% de proteína, tienen 12 megajulios de energía metabolizable y en lo referente a calcio 0.07% y en fósforo 0.77%. Los DDGs los podemos conseguir aproximadamente a 1.400 pesos. Tenemos entonces ya dos materias primas para 600 kilogramos. Podemos adicionar también, entonces, por ejemplo, maíz molido. Y podemos poner los 400 kilogramos que nos faltan, diciendo que tiene 100% de materia seca, que la energía metabolizable del maíz es del orden de los 12 megajulios, que la proteína pudiera estar por el orden del 7%, el calcio 0.12%, para fósforo 0.49% y que el kilo de maíz lo podemos conseguir a 1.200 pesos en este momento. Entonces tenemos ya nuestra dieta con esa composición para una tonelada y decimos que en total la materia seca es del 100%, la energía metabolizable quedó de 15.6 megajulios por kilogramo de materia seca, 14.8% de proteína, 0.08% de calcio, 0.5% de fósforo y un costo total de 1.440 kilos. Vemos entonces acá cómo los aportes sumados por el forraje y por el suplemento, en todos los casos, por lo menos en energía, en proteína y en fósforo, superan a los requerimientos. Lo único deficitario sería el calcio. Pero no es una buena idea que nos sobren, sobre todo, por ejemplo, estas cantidades, porque básicamente estaríamos malgastando dinero. La proteína está bastante ajustada y si nos sobra solamente energía, probablemente lo que vamos a hacer es engrasar a los animales. Podemos intentar entonces, como nos está sobrando, bajar la cantidad de suplemento por animal a 2 kilos y podemos mirar qué sucede en ese momento. Entonces, pues ya nos bajaron un poquitico los excesos y tenemos aquí alguna diferencia en proteína. Si quisiéramos, podríamos entonces variar algunas proporciones, como tenemos demasiada energía. Podemos, por ejemplo, bajarle al aceite. Como nos está sobrando de todas maneras un poquitico de proteína, entonces pudiéramos pensar en bajarle algo a los DDGs, dejarlos con 350 kilogramos y cuadrar el maíz un poquito más alto, 550 kilos, y tenemos nuestra tonelada. Realmente lo que nos viene a sobrar de energía es muy poquitico, igual con lo de proteína, y básicamente el problema sería balancear el calcio. Entonces realmente, organizados estos datos, podríamos decir que con 2 kilogramos de suplemento de 1.376 pesos cada uno de ellos, con estas proporciones de materias primas, llenaríamos básicamente los requerimientos de los animales y solamente tendríamos que hacer algún aporte adicional de calcio, ya que el fósforo prácticamente quedaría balanceado. Nuevamente al final, entonces vemos cuánto es el déficit de agua, que en este momento se incrementó sustancialmente por el hecho de que acá el animal estaba consumiendo solamente forraje con una alta humedad, y en este momento pues le pusimos 2 kilos adicionales de elementos completamente secos. Entonces en el bebedero deberíamos tener 21.38 litros por animal por día, y si quisiéramos nuevamente manejar nuestra ración totalmente mezclada, esta sería la composición que utilizaríamos. Es muy importante tener en cuenta que este modelo es simplemente una calculadora muy poderosa. No reemplaza la necesidad de tener conocimientos en nutrición para poder hacer los balances, no violar algunas reglas que tienen que ver con la interferencia en la digestión de los animales
y realmente seguramente va a necesitar de la asesoría de un nutricionista. El nutricionista sí va a encontrar en este modelo una herramienta muy poderosa para apoyarse. Muchísimas gracias.